Hola a todos. En este video vamos a ver los fundamentos de las estructuras de control de flujo. Hasta el momento nuestros programas han tenido una estructura secuencial, es decir, hemos ejecutado una instrucción después de la otra. Ahora vamos a flexibilizar esa estructura secuencial por medio de las estructuras de control de flujo condicionales e iterativas. Vamos a presentar todo esto por medio de diagramas de control de flujo que nos van a ayudar a entender cómo funcionan estas estructuras de control de flujo. Veamos. En primer lugar, vamos a ver los programas que hemos venido construyendo y desarrollando. Vamos a ver que tienen una estructura esencialmente secuencial. Por ejemplo, supongamos que al iniciar un programa, aquí se encuentra una instrucción en el lenguaje de programación que estemos trabajando, se ejecuta y cuando se ejecute esta instrucción o esta sentencia, pasa a ejecutar la siguiente y cuando esta termine, pasa a ejecutar la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final de la ejecución del programa. Es decir, que los programas van a ejecutar las instrucciones en orden, línea por línea, o para ser más precisos, sentencia por sentencia. Para ejecutar entonces una instrucción, por ejemplo esta, es necesario haber ejecutado las anteriores, en este caso la 1 y la 2. Si se ejecuta este mismo programa varias veces, se realizará siempre la misma secuencia de instrucciones. Y por último, para detener la ejecución del programa, por ejemplo, si yo estoy ejecutando esto, ejecuté la instrucción 1, la 2 y la 3, y en ese instante deseo detener la ejecución del programa, pues tendré dos opciones: esperar a que finalice la ejecución del programa, ejecutando todas las instrucciones que hay aquí en medio, o simplemente forzando a terminar la ejecución de ese programa. En muchos casos queremos realizar procesos que no sean secuenciales, es decir, modelar y dar solución a problemas computacionales que no sean tan sencillos, que no sean secuenciales como acabamos de ver. Por ejemplo, yo quiero ejecutar instrucciones o algún código específico solo al cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso que el sistema me esté pidiendo una contraseña, yo cuando dé clic en este botón, pues voy a verificar que esa contraseña sea correcta y de lo contrario, pues no voy a permitir el acceso a la aplicación. Otro ejemplo podría ser este. Cuando llegamos a un punto donde tenemos diferentes caminos o diferentes alternativas y tengo que preguntar por determinadas condiciones para saber por qué camino me puedo dirigir. Otro posible ejemplo de estos escenarios podría ser el siguiente. Cuando tenemos que ejecutar el mismo código en escenarios sin un final definido. Por ejemplo, lo que ocurre en sistemas de mensajería instantánea, donde el mismo código se está ejecutando permanentemente y está verificando si llegan mensajes nuevos para mostrarlos en la pantalla, en este caso en un dispositivo móvil. También podemos querer llegar a ejecutar el mismo código, las mismas acciones, para múltiples valores. Por ejemplo, cuando yo selecciono varios de mis correos electrónicos y quiero eliminarlos, ¿cierto? Entonces vamos a repetir esa acción de eliminar un correo electrónico para estos tres elementos que están seleccionados. Pero el código que se va a ejecutar es el mismo para cada uno de los elementos. Entonces estas son tareas repetitivas. Entonces, para empezar a entender cómo funcionan las estructuras de control de flujo, vamos a empezar por las estructuras condicionales, ¿sí? Y vamos a ver que muchos problemas van a requerir soluciones condicionales.
En este caso, fíjense que el flujo de ejecución del programa ya no es secuencial, sino que tenemos un elemento nuevo que es este, que es una sentencia condicional que va a hacer una pregunta y dependiendo de esa condición, si se cumple, voy a ejecutar estas instrucciones que hay aquí y si no se cumple, voy a ejecutar estas otras instrucciones que hay por aquí. Entonces, el programa ejecuta una secuencia de instrucciones si la condición se cumple. Es decir, si esta condición es verdadera o digamos que se cumple, me voy por este camino en verde y voy a ejecutar esta secuencia de estas tres instrucciones. Y en caso contrario, si no se cumple la condición, me voy por este otro camino. Entonces, este es el caso donde tenemos dos posibilidades. En el ejemplo que veíamos antes de la aplicación que me está pidiendo la contraseña, yo voy a verificar si esa contraseña es correcta y en caso que sea correcta, continúo con el proceso. Si no es correcta, aquí por ejemplo podré mostrar un error en pantalla. Y la secuencia de instrucciones que voy a ejecutar es diferente a la secuencia anterior. Cada bloque de instrucciones, esto es lo que vamos a llamar un bloque de instrucciones, lo que hay por aquí cuando se cumple la condición o cuando no se cumple la condición. Entonces cada bloque de instrucciones puede evaluar nuevas condiciones y crear rutas internas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, si aquí hubiese una condición adicional. También es importante conocer que se puede ejecutar código distinto para entradas distintas que cumplan ciertas condiciones. Entonces, si la contraseña era correcta, yo ejecuto esto. Si la contraseña es incorrecta, yo ejecuto esto. Y por último, un bloque puede terminar de ejecutar sus instrucciones antes o después que su alternativa. Es decir, no necesariamente tienen que ser las mismas instrucciones en este bloque que en este. Para este ejemplo en concreto, tenemos el mismo número de instrucciones, pero no necesariamente. Yo puedo hacer un proceso aquí en caso de que se cumpla la condición, un proceso muy largo, y en caso de que no, un proceso muy sencillo como simplemente mostrar un error en pantalla y terminar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esta ruta sería más corta que esta otra. También las estructuras condicionales, aunque ya lo hemos mencionado, vale la pena indicar que están compuestas de sentencias condicionales, como en este caso y en este otro, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo una condición y aquí tengo otra condición. En el ejemplo que veíamos antes de la contraseña, podríamos asumir si la contraseña es correcta, nos vamos por este camino y ejecutamos estas instrucciones. Si la contraseña es incorrecta, yo ejecuto esta instrucción y, por ejemplo, podría preguntarle al usuario si desea volver al inicio, a la pantalla inicial del programa. En caso de que sí, nos vamos por este camino. En caso de que no, nos vamos por este otro camino. Entonces, fíjense que ya no solo tenemos dos caminos, sino que tenemos tres en total, tres caminos adicionales. Los bloques de código, que era el concepto que mencionábamos antes, son estos que se van a pintar aquí. ¿Sí? Digamos, este es el bloque de código que se ejecutará si la primera condición es verdadera. Y este que está sombreado en rojo es el bloque de código que se ejecutará si la condición era falsa. Después vamos a tener también dos bloques de código adicionales. Fíjense que están después de esta segunda condición y por eso los llamamos bloques de código internos o anidados. Por otra parte, vamos a conocer también en esta unidad las estructuras de control de flujo iterativas.
vamos a ver que la solución a algunos problemas requieren soluciones iterativas. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener una condición y voy a ejecutar un bloque de código, pero fíjense que vuelvo a la misma condición, no es un camino que sigue hacia adelante como veíamos antes, sino que regreso a la misma condición y nuevamente la evalúo. Entonces, en este tipo de programas vamos a ejecutar una secuencia de instrucciones múltiples veces. Por ejemplo, yo puedo hacer estas iteraciones, lo que vamos a llamar ciclos, si una condición determinada se cumple. Por ejemplo, mientras se esté cumpliendo con esta condición, yo sigo ejecutando esta tarea de forma repetitiva. Una vez dejemos de cumplir esta condición, hacemos lo que vamos a llamar salirnos del ciclo, me salgo del ciclo y ejecuto este otro camino para llegar al final de mi programa. En estos casos se puede ejecutar el mismo código una cantidad indefinida de veces, ¿cierto? Entonces esta estructura de control iterativa o repetitiva sirve para repetir la ejecución de estas tres instrucciones múltiples veces. Un programa puede ejecutar múltiples veces el mismo código o incluso no llegar a ejecutarlo nunca. Veamos esta última condición cómo funcionaría. Por ejemplo, en el caso que yo esté ejecutando esto, ejecuto la instrucción 1, 2, aquí evalúo una condición y noto que no se cumple la condición, entonces nunca ejecutaré estas instrucciones, simplemente me voy por este camino y llego al final del programa. Y cada bloque de instrucciones puede evaluar nuevas condiciones y crear rutas y ciclos internos, así como teníamos condiciones anidadas en el ejemplo anterior, en este caso también podríamos llegar a tener ciclos anidados. Veamos un ejemplo donde tenemos el diagrama de control de flujo de un programa un poco más completo. Por ejemplo, aquí nos encontramos con un primer ciclo, ¿sí? Cuando salga de ese ciclo voy aquí y me encuentro con un segundo ciclo donde el bloque de instrucciones de ese segundo ciclo, fíjense que tiene una estructura de control condicional anidada. Es decir, esta estructura de control condicional está dentro de este segundo ciclo. Y yo tengo, dependiendo de la evaluación de esta condición, tengo dos caminos. Si es verdadera o si es falsa, ejecutaré uno de estos dos caminos y vuelvo a evaluar la condición del ciclo. Y esto puede repetirse múltiples veces hasta que esta condición deje de cumplirse, en cuyo caso tomaré este último camino, ejecuto esta instrucción y llego a la finalización del programa. En esta unidad entonces veremos cómo implementar sentencias de control de flujo en el lenguaje de programación Python. Tenemos en particular sentencias condicionales como if, elif y else, y sentencias iterativas con las palabras reservadas while, for, break y continue. Al igual que en muchos lenguajes de programación, pues en Python estas palabras reservadas son muy importantes para aprender a programar. Entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica con el notebook para ver cómo implementar instrucciones y programas usando estas sentencias de control de flujo. Hasta pronto, muchas gracias.